Hola, muy buenos días. El día de hoy venimos a hablarles sobre la explicación deductiva, estadística, sociológica y post-factum. El grupo está conformado por Valentina Aguilar, Camila Angulo, Steven Ballesteros y Dainer Escorcia. Karl Popper. Popper señala que una explicación causal de un evento significa deducir un enunciado que lo describe usando como premisas de la deducción una o más leyes naturales junto con algunos enunciados singulares llamados condiciones iniciales. Creen que solo el método inductivo puede suministrar un criterio de demarcación entre ciencia y especulación, metafísica o pseudociencia, y que este método permite establecer o verificar como seguras o casi seguras o muy probables las teorías. Características. El método científico de Popper consiste básicamente en la formulación de ideas innovadoras y en su sometimiento a las más razonables, rigurosas y eficaces refutaciones posibles. Popper resumió su modo de pensar en el concepto falsacionismo. La idea es así: una afirmación es falsable si es que es posible, aunque sea solo en teoría, diseñar un experimento tal que uno de los potenciales resultados de ese experimento es que la afirmación sea falsa. Paul Felix Lagerfeld nació en Viena, Austria, en 1901 y falleció en 1976. Estudió en la Universidad de Viena, donde se doctoró en matemáticas aplicadas y física, con una tesis sobre los aspectos matemáticos de la teoría de Albert Einstein, aportaciones a la metodología de las ciencias sociales y sus investigaciones matemáticas que influyeron de manera decisiva en la evolución de la sociología. La explicación estadística, según Lagerfeld, es una de las formas de explicación que con más frecuencia se utiliza en las ciencias sociales. Para comprender mejor este modelo, el autor nos hace un aporte teórico llamado el factor de prueba, que es un antecedente en una asociación encontrada entre dos variables. Cuando superamos la instancia descriptiva de la investigación, nos encontramos ante ciertos tipos de relaciones entre variables. Lagerfeld propone investigar la existencia de la misma a través de las relaciones de dos variables, X y Y, comprobable por medio de la introducción de una tercera variable, T. Para explicarla se tienen en cuenta los aspectos temporales de las variables y el tiempo de relación entre las mismas. Examinaremos un ejemplo. Orden temporal de las variables. Las variables pueden ser independientes, dependientes, antecedentes o intervinientes. Las antecedentes son anteriores a las independientes. Las intervinientes funcionan como dependiente en cuadros de relación. Las dependientes funcionan en la base a la relación que tiene con las independientes. Las independientes varían el valor de las dependientes. La aplicación del modelo de Lagerfeld consta de 3 pasos. El primer paso, cuadro de relación ordinal. Se establece la relación entre las variables X y Y. Si por medio del análisis de este cuadro no se comprueba la existencia de una relación, entonces la relación se denomina nula. Si por el contrario se determina la existencia de la relación, se aplica el segundo paso. Ejemplo: variables independientes, nivel socioeconómico con dos valores, alto X y bajo menos X. Dependiente, tendencia de votos con dos valores, positiva Y y negativa menos Y. Independencia en la relación. Cualquiera que sea el coeficiente que mide la relación entre las variables, habrá un límite de resultado por debajo del cual la relación se considera irreverente o hasta nula. Pensar en la existencia de las relaciones entre variables, el resultado debe ser mayor de dicho límite, y cuando mayor sea considerado una relación fuerte, habrá un valor intermedio que calificará a las relaciones como medias.
Es entonces que desde aquí se comienza la relación. Segundo paso. Una vez establecida la relación XY, se introduce una tercera variable T para cada relación XY. En el ejemplo, la variable T corresponde a sexo, siendo T femenino y menos T masculino. Tercer paso, cuadro de relaciones marginales. Se cruzan las variables XT y YT. Se establece si la variable T es interviniente o antecedente para determinar su característica de dependiente o independiente. Otro ejemplo sería si los datos recogidos en una investigación muestran que las personas con mayor información política, variable independiente o primer variable, votan variable dependiente o segunda variable, en mayor proporción con las personas que tienen menos información política. Desde un punto de vista estadístico se puede inferir dos cosas. La primera, la información expresa la disposición que tienen las personas de salir a votar. Y la segunda, las personas que tienen mayor información política saldrán a votar, que esta sería la variable antecedente o tercer variable. Esto es lo que podríamos decir desde un punto de vista estadístico. Lazarsfeld dejó grandes aportaciones a las ciencias sociales a través de su explicación estadística y el factor de prueba. Uno de ellos fue la transformación de los métodos de opinión pública y el análisis de las encuestas. También inició y dejó un método que ha denominado el análisis empírico del comportamiento de los votos. Un ejemplo de esto es el análisis que hacen en las campañas políticas para conocer cuál es ese comportamiento que llevan los votos. ¿Qué aporte trae el trabajo social de la teoría de la explicación estadística y el factor de prueba? Todo lo que tiene que ver con técnicas y métodos de investigación cuantitativo. En esto es sumamente importante, ya que desde ahí podemos entender y caracterizar ciertas problemáticas sociales y cuantificarlas. Y definitivamente este tipo de modelo estadístico no solamente lo podemos ver en cifras, sino que en la actualidad con base a esto se crean modelos, programas, proyectos a nivel estatal, que nos sirve entonces para justificar las necesidades sociales. La sociología según Pierre Félix Bourdieu. Pierre Félix Bourdieu nació en agosto de 1930 en París y murió el 23 de enero del 2002. Fue un sociólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. Logró reflexionar sobre la sociedad, introdujo o rescató baterías de conceptos e investigación en forma sistemática, lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Para Bourdieu, la sociología era un esfuerzo combativo exponiendo las prácticas y el pensamiento de los agentes sociales. Vio la sociología como un medio para enfrentar la violencia simbólica y exponer aquellas áreas invisibles donde uno podría ser libre. En resumen, la teoría de Bourdieu es tanto una filosofía de la ciencia dedicada a revelar las relaciones objetivas que dan forma y sostienen la vida social, como una filosofía de una acción que toma en cuenta las disposiciones de los agentes, así como las situaciones estructuradas en las que actúan. Es la investigación en la cual el investigador parte de acontecimientos ya realizados, por lo tanto sus datos tienen fundamento en hechos cumplidos y de ahí su nombre. Kellinger define la investigación no experimental o post factum como una investigación sistemática empírica en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables independientes porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentes, no manipulables.
Las inferencias acerca de las relaciones entre variables se hacen sin intervención directa, a partir de la variación concomitante de las variables dependientes e independientes. La investigación post factum tiene como objetivo la validación de las hipótesis una vez que el fenómeno ya ha tenido lugar. Por consiguiente, se trata de una búsqueda retrospectiva de las posibles causas que han producido tal fenómeno que hemos estudiado. Es un tipo de investigación aplicable cuando no podemos producir directamente un fenómeno o simplemente no es conveniente hacerlo. Los estudios de esta experimentación engloban la mayoría de los métodos que se incluyen dentro de la investigación descriptiva: estudios de casos, correlaciones de desarrollo, método clínico, encuestas de investigación evaluativa, investigación histórica, etc. Es decir, prácticamente todos aquellos estudios que no son experimentales. Las características de esta investigación es que el investigador puede escoger uno o más efectos de los que tiene a observar, y hace un análisis de lo que haya sucedido en el pasado. Es apropiado cuando, por diversas razones prácticas, económicas o éticas, no es posible realizar experimentos. En esta se encuentran varias etapas. La primera es definir el problema. Pasaremos a la segunda, que es revisar la literatura. De esta vendría a enunciar la hipótesis. La cuarta de esta sería describir los supuestos en que se basan las hipótesis. La quinta sería determinar procedimientos para analizar los datos, tales como pruebas estadísticas